Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Oremos. Padre bendito, te alabamos y te agradecemos por este testimonio de hombres y mujeres fieles a ti, que caminaron en la fe, y aunque sin ver, ellos confiaron en ti. Aunque no recibieron las promesas, ellos estuvieron siempre confiando en ti hasta el final. Te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, y porque tú, oh Señor, haces la obra a pesar de las circunstancias, porque en tu providencia también tú propicias esas circunstancias y haces resaltar el bien sobre el mal que nos rodea, y todo ese bien viene solamente de ti. Y también hallamos descanso, Señor, aunque las cosas terrenales nos parezcan malas, las malas noticias nos asedian, la persecución, el dolor, la aflicción o la muerte, la prisión, pues nos atemoriza, pero todo eso nos lleva a glorificarte y purifica también nuestra fe. Te bendecimos, Señor, te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Pesadilla de todo predicador se está cumpliendo en este momento. El bosquejo no se abre. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Improvisamos? No, no se crean. Pues hay que tener plan B para todo, ¿verdad? Muy bien. Tenemos como introducción algo, pues, cotidiano que se viene para estas fechas, para estos días, como son las posadas. ¿Les gustan las posadas, las piñatas? Muy bien. ¿Cuántos niños? Es como la pregunta que hacía el búho, un búho que se paraba en un árbol sobre una paletita Tootsie Pop. Decía, ¿cuántas chupadas hay que darle para llegar al centro, al chicle, no? Y pues le daba una, le daba dos, la mordía y decía, ya llegué. No, no, pero se trata de cuántas, ¿no? Y en esa impaciencia, pues no se quedaba. Pero aquí yo les pregunto también, ¿cuántos niños le tienen que pegar a la piñata para que se rompa? Depende, ¿verdad? Depende. Hay veces que la piñata da dos vueltas y ya tenemos que pasar a los papás de los niños porque no se quiere romper, ¿verdad? Pero en otras ocasiones, el primer golpe, y si no hay otra piñata, bueno, se acabó la diversión en un solo golpe, ¿no? Hace 8 días pasó, ya me han contado, ¿verdad? Bueno, ahora, se caen los dulces. ¿Los dulces se reparten equitativamente entre todos los niños? No, ¿verdad? A algunos niños les tocan unos cuantos. Algunos, a mí me tocó en mi infancia, ¿verdad? Que a veces en el palazo de ahí se rompía el palo y salía volando y le pegaba a otro niño, ¿no? Ese niño ya no se llevaba dulces, se llevaba palos, ¿verdad? Y en otras ocasiones, el niño que le pega a la piñata, pues se cayó toda la piñata y le cayó aquí. Y sale corriendo el niño, ¿no? Alcáncenlo si pueden. Todos los demás nos quedamos. ¿Qué pasó? Y la piñata, bueno, pues allá va, alcáncenla. Eh, con esto podemos ver, por decirlo así, a algunos hijos de Dios les toca llevarse toda la piñata, los dulces. A otros les tocan palos. ¿Qué implica esto? Que los hombres que caminaron en fe con Dios y le obedecen a pesar de que no vean el cumplimiento de sus promesas, incluso si les toca morir, lo hacen en fe, aceptando, como dice esta carta de Hebreos también, aceptando con gusto la voluntad de Dios.
para ellos. En nuestra exposición, un segundo, hermano. Listo. Un susto, a ver si teníamos fe o no, ¿eh? Muy bien, entonces en nuestra exposición de esta parte podríamos dividir, bueno, el tema o el título de este sermón es la fe de los que fueron aprobados por Dios. Hemos visto en anteriores predicaciones la fe de Abraham, la fe de Sara, la fe de Noé, la fe ¿de quién más? De Rahab, de Moisés, de Abel, de Noé. ¿De quién más? El que caminó con Dios y desapareció. De Enoc. Muy bien, ahora nos toca ver, y dice el autor de Hebreos en el 32, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría. Por supuesto, si vamos a contar cada historia, aquí menciona una de las historias, bueno, unas de las historias más conocidas de toda la Biblia. ¿Quién no conoce la historia de Gedeón? Levante su mano. Les vamos a dejar tarea. ¿Quién no conoce la historia de Gedeón? La historia de Barak, no Barack Obama, sino de Débora y Barak. Te gané el chiste, ¿verdad? No, tampoco. De Sansón. Esa sí es más conocida. De Jefté. Bueno, tienen de tarea leer el libro de los jueces, por favor. Leer el libro de los jueces y ahí verás la historia. Ahora, como vamos a hablar algo de ellos hoy, pues ya tendrás cierto panorama y cuando lo leas, esperemos que el Señor también abra el panorama y puedas entender de mejor manera esas historias. Por supuesto que nos llevaría mucho tiempo contar cada una de las historias y pudimos haber bosquejado este tema, decir, bueno, hoy vamos a ver la fe de Gedeón y vemos el tema de Gedeón. Y la otra semana, la fe de Jefté y la fe de Samuel y la fe de David. Pero este texto tiene pues una implicación a otro tema, no tanto ver las biografías de estos héroes y por decirle así, le vamos a llamar a estos los héroes anónimos de la fe. Aunque sí se mencionan sus nombres, también en las acciones que menciona el autor de Hebreos, se va a ver claramente y seguro estoy que en tu mente van a aparecer otros nombres que ahorita también te voy a preguntar a ver si coincide o no, ¿verdad? Entonces, el punto número 1, dividiremos este pasaje en 2 puntos. Número 1, los que por la fe obtuvieron las promesas. Ese es el punto 1. Voy a decir el punto 2, que es el opuesto. Los que por la fe no obtuvieron las promesas. Parece un tanto contradictorio, pero no lo es. Algunas circunstancias llevaron a que algunos, por la fe, obtuvieron en vida las promesas, como ya lo hemos estado viendo, y a algunos no les tocó ver esas promesas cumplidas. Muy bien, vamos a ver el primero de estos personajes que menciona rápidamente, Barak. Barak, él derrotó a un rey en Canaán con un ejército de 900 carros de hierro. Esto está en Jueces capítulo 4. Débora, que era una profetisa en ese momento, llamó a Barak de parte de Dios para que liderara el ejército y destruyera el ejército. Y veamos qué dice en Jueces 4:14. Jueces 4:14 dice así: entonces Débora le dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara, era el capitán, el general del ejército, en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. Versículo 15, el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Y después vemos que también huye y se mete a la tienda
de unos conocidos de él. Y bueno, resulta que también esta mujer de nombre, ¿cómo? La que lo recibe en su tienda. A él, bueno, se escribe con J, pero yo prefiero decirle Yael. Y lo atiende, sí, tranquilo. Ahorita te damos aquí un vasito de agua o mejor de leche. Duérmete, descansa. Y bueno, ella misma es la que lo asesina y termina por confirmar esta victoria que el Señor les da. Más detalles, pues léanlo en Jueces número 4, ¿verdad? También tenemos la historia de Gedeón, Jefté y Sansón, otros jueces que, por ejemplo, siguiendo el texto que viene ahí en Hebreos, dice, quienes por la fe conquistaron reinos, ahí está Barak. Quienes por la fe hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada y aquí, ojo, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Aquí nos llama la atención Gedeón, Jefté y Sansón entran perfectamente en esta descripción, con excepción de, bueno, de Sansón, que desde su nacimiento fue dicho por Dios que él iba a ser fuerte, pero él nació como un bebé común y corriente. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, se hacía fuerte. Gedeón también llama la atención. Algunos comentaristas han llegado a pensar que él era incluso, pues sí, no tan valiente. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo el dominio de ¿de quiénes? Los amonitas, no, moabitas, madianitas, esos, de los madianitas. Y cada que ellos llegaban, sabían cuándo era la época de cosecha y llegaban y decían, dame las cosechas. Bueno, todo el pueblo seguramente tenían ese temor y reservaban porque los dejaban literalmente sin comida. Él se encuentra ahí separando el trigo en la noche, ¿verdad? O a ojos, perdón, pues a escondidas de los madianitas. Y cuando el Señor lo llama, le dice, hey tú, valiente guerrero, ven. Yo estoy seguro que él, ¿a quién le habla, no? ¿Valiente yo? ¿Valiente yo? Y ahí empieza un diálogo entre él y el ángel del Señor. Señor, si tú no nos hubieras desamparado, ¿por qué nos has entregado? ¿Por qué dejas que nos opriman estos madianitas? Y Dios ahí lo llama. Jefté también, pues básicamente un despreciado de su comunidad. Su padre había tenido otra mujer, una mujer prostituta, y de ahí había nacido él. Entonces todos en el pueblo lo hacían menos hasta que él termina por irse a un ladito. Y cuando tuvieron problemas y pelearon contra el ejército invasor y no pudieron, dijeron, bueno, pues llamémosle a él, a lo mejor él sí puede. Y tuvieron que humillarse y él también les puso ciertas condiciones y lo terminaron llamando y él se hizo fuerte, clamó a Dios y el Señor le respondió y le permitió tener victoria en la batalla. Esto está en Jueces también. Siendo débiles, ellos fueron hechos fuertes. David y los profetas también encuadran en esta descripción. David y los profetas como quienes, como Elías, como Daniel y sus amigos. Ahí en Hebreos 11:33 al 35 también se dice quienes por la fe conquistaron reinos, por supuesto David conquistó reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas y a ver aquí a quién le suena, cerraron bocas de leones. Bueno, Sansón más bien sí, la abrió y lo mató, ¿no? ¿Quién? Daniel. Daniel fue arrojado al foso de los leones y en la noche los leones no les dio hambre, no abrieron la boca porque el Señor cerró sus bocas, ¿verdad? A ver quién me dice los nombres de estos tres que apagaron la violencia del fuego. Bueno, esos son sus nombres babilonios, ¿verdad? Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Y sus nombres hebreos?
Misael, Azarías, falta uno. Ajá, Ana, Ananías, muy bien. Misael, Ananías y Azarías no sufrieron la violencia del fuego en ese horno de fuego al que fueron arrojados, ¿verdad? Escaparon del filo de espada. ¿A quién le suena? Alguien que estuvo escapando y escapando y escapando constantemente. David. David escapó de ese filo de espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra. Otra referencia también a David. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Ahí, bueno, también podemos echar mano de algunos reyes. Cuando el rey Ezequías, ¿verdad?, tiene al ejército de Asiria fuera de su territorio y el profeta Isaías le viene a decir, pues tú tranquilo, confía en el Señor y vas a ver. Y en la noche el ángel del Señor mató a todos, ¿verdad? Dice ahí también interesante el versículo 35, la primera parte, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. ¿Sí? Personas en esos momentos no que murieron en batalla y luego fueron resucitados, pero que también sufrieron esa prueba. Por ejemplo, las mujeres que estuvieron en el ministerio tanto de Elías como de Eliseo, ¿verdad? A dos mujeres que se les concede tener un hijo y después ese hijo muere. Entonces estos profetas, uno de ellos, hasta el mismo Eliseo, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué le trajiste ahora tanta aflicción a esta mujer? Ora y bueno, el niño es resucitado y se lo puede entregar. El Señor hizo auténticas proezas que todos recordamos. Vamos a leer algunos textos precisamente de estos hombres y vamos a enumerarlos del 1 al 10 en estos testimonios. Barak derrotando el enorme ejército de Canaán, pero el versículo clave de esta historia está en Jueces 4:7. Jueces 4:7 dice así, y yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Yabín, con sus carros y sus muchas tropas hacia el torrente Sisón, y lo entregaré en tus manos. Esa es una promesa que el Señor cumplió, como lo vimos la semana pasada con Josué entrando a Jericó. Serán derribadas las murallas y te entregaré la ciudad. ¿Qué tienen que hacer? Pues entrar y combatir. Acá lo mismo, te entregaré. ¿Sabes qué? Vas a ganar la batalla. No significa que no vas a pelear, pero te estoy diciendo de antemano, vas a ganar. Si alguien nos dijera, vas a salir de esta enfermedad, ¿cómo la enfrentarías? Vas a vencer el cáncer. ¿Cómo lo enfrentas? Con más tranquilidad, ¿verdad? Y si te dicen lo opuesto, esta batalla no la vas a librar. También hay que enfrentarla con fe y aceptando con gusto lo que el Señor tiene para nosotros. Claro, es muy diferente decirlo, ¿verdad? A cuando ya lo vivimos. Una batalla de cualquier tipo, una situación económica, un mal negocio, caer en la quiebra incluso en tu negocio o fuiste despedido del trabajo, etcétera. ¿Cómo enfrentar eso? Si te dicen desde de antemano, vas a vencer esta prueba, pues yo no sé de qué manera, pero ya el Señor lo dijo, lo voy a creer. Eso no significa que te vayas acomodando, que te acuestes cómodamente, que dejes de trabajar, que dejes de buscar, que dejes de hacer, ¿verdad? Eso no significa. Significa que lo que vas a hacer sí tendrá un resultado a final de cuentas, que tu esfuerzo habrá valido la pena. Pero por otro lado podríamos pensar, y qué decepcionante cuando haces toda la lucha, cuando peleas y cuando haces hasta el último esfuerzo y no obtienes, al menos terrenalmente, ese resultado. ¿Será una lucha en vano? Nunca es en vano poner la fe en nuestro Señor. Nunca es en vano obedecer lo que Él nos dice. Nunca. ¿O solo lo vas a obedecer si Él te da la victoria?
Eso ya sería poner condiciones a Dios, ¿verdad? Deberíamos obedecer si Él cumple su promesa o si Él deja esa promesa. No es que no la cumpla, sino que la deja para después, para la resurrección final. Tenemos la certeza y la convicción de que todas las cosas serán restauradas cuando venga Cristo y empezará un nuevo siglo, le llama la Escritura, una nueva era. También retomando la victoria de Gedeón, ¿verdad? Imagínense la escena, les adelanto un poco. Viene un ejército con muchísimas personas y lo que uno espera es que Gedeón enfrente ese ejército con muchísimos soldados y ya había logrado tener 10,000 y Dios le dice, son demasiados, mándalos a su casa. A todo aquel que tenga miedo, que dejó los frijoles en la lumbre, regrésese, por favor. Y ahí van, salieron un montón, todavía son muchos. Mira, ¿sabes qué? Ponles una prueba a ver cómo beben el agua y deja esos. ¿Cuántos? 300. Divídelos en 3 grupos de 100. Van a agarrar un cántaro, van a agarrar una antorcha y una trompeta. Y van a salir de noche mientras el ejército está ahí, pues descansando, preparando la batalla. ¿Y qué van a hacer? Van a romper el cántaro, van a tocar la trompeta y pues van a gritar. Y con el fuego que se veía ahí, el ejército que estaba ahí asentado, pues escuchó tremendo ruido. Imagínense los cántaros ahí en la noche, ver el fuego y tocar la trompeta. Dijeron, viene un ejército poderosísimo sobre nosotros. Se despertaron, ni bien agarraron su espada, huyeron, se pelearon entre ellos y fueron derrotados. Jueces 6:14, esto es lo que le dice el Señor a Gedeón. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y Dios nos dice eso, ¿cómo avanzas en tu vida? ¿No te he enviado yo? Cuando vamos a predicar el evangelio y decimos, nadie me va a escuchar, nadie me va a abrir la puerta, me van a aventar los folletos, me van a aventar a los perros, ¿verdad? Y bueno, en el sentido correcto, ¿no? Que nos vayan a coquetear ahí, ¿verdad? No, saquen a los perros para que no volvamos a esa casa. Pero ahí también nos está diciendo el Señor, ¿que no te he enviado yo? ¿No te he prometido estar contigo hasta el fin de los tiempos? Yo te envío, yo voy contigo, ¿a qué le temes? Entonces, hermanos, ¿por qué no salimos a evangelizar? ¿Por qué no vamos a evangelizar? ¿Tenemos miedo de los hombres? ¿Tenemos miedo del rechazo? ¿Del qué dirán? También Jefté, en Jueces 11:32, Jefté cruzó a donde estaban los amonitas para pelear contra ellos y el Señor los entregó en sus manos. Lo que estoy haciendo con esto es un recuento de que ellos no iban solos. Ellos iban porque Dios los estaba mandando y porque Dios estaba entregando esa victoria en sus manos. Qué hermoso ver ese cumplimiento de lo que Dios les está diciendo. Veremos el opuesto más adelante. Pero en un principio esto nos ayuda a tener gran confianza, gran seguridad, fe. Número 4, Sansón matando a los filisteos. Ahí Sansón recita unas palabras también y dice, con un hueso de asno maté, dice, y acumulé un montón y con un hueso de asno 2 montones. Y ahí las palabras se parecen en la palabra asno a la palabra montones. Y ahí es hasta una burla que él hace a los mismos filisteos. Como decir, con un burro maté 1000 burros. Ahí les hablan, ¿verdad? Filisteos. Y con un hueso de asno, otro montón de burros que ahí estaban, ¿verdad? También recordemos la última vez que el Señor le dio fuerza estaba ahí, me siento más o menos como Sansón, ¿verdad? Pero está muy lejos el otro. No se preocupen, yo no soy Sansón, no lo voy a tirar.
Pero él empujando esos columnas, derribando ese templo, y dice la escritura que mató más filisteos que durante toda su vida. Dice Jueces 13:5. Este es el anuncio que le dieron a sus padres, porque vas a concebir y dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios, esto es consagrado para Dios, desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Como esa historia no acabó, no terminó por derrotar a todos los filisteos, Dios después envió a David, que mataba a los 10,000, ¿verdad? Y recordamos también la escena donde David derrotó al gigante Goliat y donde también dice la escritura que él fue un hombre de guerra. Por eso no se le permitió construir el templo, porque era un hombre de guerra, pero esa guerra permitió la paz a su hijo Salomón. Salomón ya no hizo guerras y ya tenía un territorio bien definido. Se cree que David alcanzó los límites de la tierra prometida que el Señor le había dicho a Abraham. El comentarista Simón Kistemacher menciona: David conquistó las naciones que rodeaban a Israel y extendió de esa manera las fronteras de la tierra prometida, llegando así al cumplimiento del sagrado juramento de Dios. Dios había jurado que daría la tierra a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y le había prometido a Moisés que esta tierra se extendería desde el Líbano en el norte hasta el Negev en el sur, y desde el río Éufrates en el oriente hasta el mar Mediterráneo como frontera occidental. Esto está en Deuteronomio 1, 7 y 8. David cumplió dicha promesa mediante la fe. Primer libro de Samuel 16:13 dice así: Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Ahí vimos cómo tampoco es que David fuera el gran estratega militar, el gran general. Lo fue, pero a causa de que el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. Samuel número 6, quien obedeció cabalmente la palabra de Dios. Estos versículos en verdad me llaman tanto la atención. Primer libro de Samuel 3, 19 y 20. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. La versión Reina Valera dice que no dejó caer en tierra ninguno de sus mandamientos. Tú, hermano, ¿cuántos has dejado caer? ¿Cuántos has dejado de cumplir? Esto nos habla de un hombre íntegro, de un hombre obediente, de un hombre que en verdad creía en Dios. Nosotros a veces vivimos, algunos llegan a decir que somos cristianos, pues ateos, porque nos decimos cristianos, pero vivimos como si Dios no existiera. Vivimos como si Dios no nos hubiera dado un mandamiento. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 7, 21 al 24, donde Cristo les dice a esos profetas que habían sanado y que habían echado fuera demonios y habían profetizado, que les dice: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad? Uno piensa, bueno, estos hacedores de maldad, eso nos llama a un pecador así grande, ¿no? Bueno, esa palabra en el original es anomía. A es la partícula que viene para decir no hay, sin. Nomos significa ley. Lo que Cristo les está diciendo es: apártense de mí ustedes que vivieron como si yo nunca les hubiera dado una ley. El Señor nos ha dado mandamientos. Pero ¿qué decimos? Preferimos tomar versículos como los de Gálatas, ¿verdad? En donde decimos, hay que vivir con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Somos libres. ¿Por qué someternos otra vez a la esclavitud de los mandamientos?
Y ya tendremos oportunidad de analizar ese libro de Gálatas, porque esa libertad sí nos libera de la esclavitud al pecado y la esclavitud a la ley, estando conscientes de que por medio de la ley jamás seremos justificados. Pero por otro lado, estos textos nos hacen ver que si estamos viviendo en la fe, esa fe debe producir obras. Tenemos mandamientos del Señor y estamos viviendo como Samuel, no dejar sin cumplimiento ninguna de sus palabras, o estamos viviendo como el mundo. Muchos de nosotros venimos del contexto del catolicismo. ¿Cuántos mandamientos había cuando eras católico? 10, ¿y de esos cuántos cumplías? Pues ni ibas a la iglesia, ¿sí o no? Me incluyo. ¿Honrabas a tus padres? ¿Honrabas a Dios? ¿Tenías ídolos? O sea, entonces, ¿cuál mandamiento? No había. Parece que hay, pero en realidad no hay. Todo es lícito. Versículo 20. Y todo Israel, este es el testimonio que Israel tenía de Samuel. Todo Israel, desde Dan, que es la frontera del norte, hasta Beerseba, que es la frontera sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. A Samuel le tocó ser profeta, ser sacerdote y ser juez. Muy similar también a la función de Cristo, profeta, sacerdote y rey. En ese tiempo también los jueces eran como los administradores de justicia, como los gobernadores, por así decirlo, los líderes militares. Número 7. Como ven, pues el tiempo no alcanza para ver cada una de las historias. Hubo reyes que también administraron justicia, como Salomón, Josafat y Josías, y me quedo con un texto que describe la situación que vivió el rey Josafat. Segundo libro de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Ahí habían salido 3 reyes en contra de ellos a combatirlos. Y él mismo dice, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Esto nos describe a todos. Señor, estoy teniendo un gran problema que me está llegando al mismo tiempo junto con otros muchos problemas y no sé qué hacer. Y aún a pesar de que no sabía qué hacer, hizo lo correcto. Pero nuestros ojos están vueltos ¿hacia dónde? Hacia ti. Cuando todo esté mal, cuando todo esté en tu contra, cuando la multitud de cargas y de enemigos y de situaciones difíciles estén sobre ti, pues no las voltees a ver a ellas porque te vas a deprimir, te vas a entristecer, vas a ver lo débil que eres. Incluso te puedes hasta cuestionar, ¿no los juzgarás tú, Señor? ¿Por qué los permites que todo ese mal pase y me llegue? Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Y este capítulo 20 también, de segundo libro de Crónicas, les recomiendo que lo lean, los va a fortalecer. Los va a fortalecer porque incluso más adelante dice que ellos entonaron alabanzas al Señor antes de enfrentar la guerra. Y ya le estaban dando gracias a Dios por sus maravillas y sus bondades antes incluso de enfrentar esa guerra. El Señor había puesto tal fe, tal convicción en ellos que ellos ya estaban celebrando lo que Dios apenas les iba a dar. Número 8. Elías confrontando a los 450 profetas de Baal. Recuerdan el pasaje, ¿verdad? Recuerdan la historia. Primer libro de Reyes 18:37. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios.
y que has hecho volver sus corazones. Le respondió el Señor. Y de tal manera que no hubo duda, ¿verdad? En ese mismo momento agarraron a esos 450 profetas, los degollaron. Y es cuando le dice al pueblo, bueno, ¿tanta duda tenías de que Dios era Dios? Número 9, Daniel siendo librado de los leones. No se menciona explícitamente aquí en el texto, pero ya lo vimos. Cerrando bocas de leones, ¿verdad? Dice Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. Y número 10, Ananías, Misael y Azarías, siendo librados del fuego. Daniel 3:17. La confianza que ellos tenían en el Señor, ¿verdad? Cuando les dicen por última vez, bueno, vamos a tocar la trompeta y todos los instrumentos para que ustedes adoren a la estatua que hemos construido. Y ellos dicen, pues ni así lo vamos a adorar. Daniel 3:17, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Pero también hay otro texto que dice, y si no, de todos modos no adoraremos su estatua. Daniel 3:28, el testimonio del rey. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ha enviado su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios, excepto a su Dios. Aquí podemos notar algo interesante en estas últimas dos historias de Daniel y de Ananías, Misael y Azarías. Dios no les dice claramente, ve porque yo he entregado a los leones en tu mano, ¿verdad? Ve porque el fuego no te hará daño. No, no se les dijo nada. Al menos no está registrado en las escrituras. Y lo que está reconociendo aquí Nabucodonosor es, ellos entregaron sus cuerpos, sus vidas. Ellos obedecieron a su Dios que no veían y desobedecieron al rey que sí estaban viendo, porque ellos no querían ofender a Dios a la hora de adorar, servir e inclinarse ante cualquier otro ídolo. De esta manera vemos, con estos 10 recuentos, vemos que estos hombres alcanzaron la promesa del Señor, pues Él los llamó y los designó para librar a su pueblo. Quizá faltó alguno de los que mencionamos, ya tú puedes también aportar en esta lista, ¿verdad? Y también me gustaría que en una de esas me mandes ahí o un mensajito o te acerques a mí, oye, pues también tal, ¿verdad? Fulano de tal, tal rey, tal batalla, tal profeta, también hizo esto y salió victorioso y mira cómo el Señor les cumplió esa promesa. Ellos anduvieron por fe, no mirando los riesgos visibles, sino más bien viendo las promesas del Señor. Y cabe resaltar que ellos no escatimaron sus vidas, ni valoraron el presente, sino que ellos obedecieron al Señor que les estaba dando una promesa. Y el Señor les concedió ver el cumplimiento de esas promesas. Pregunta, ¿quieres ver cumplidas las promesas del Señor en tu vida? ¿Sí? Pues obedécele, comprométete, entrégate por completo a Él, deja por completo tus cargas en Él y que sea Él quien te dé la victoria. El último versículo de esta primera sección está a la mitad, porque la mitad habla todavía de estos que recibieron la promesa y la segunda mitad del versículo ya habla
de los que no recibieron la promesa. Vemos entonces que dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Tenemos el caso, como ya lo mencionamos, en primer libro de Reyes 17, 20 al 22 con Elías y segundo libro de Reyes 4, 32 al 35 con Eliseo. Son textos que solo estamos mencionando, no los vamos a leer. Además, también en el tiempo de Jesús, ¿recuerdan que él resucitó a 3 personas? ¿Sí o no? Bueno, ¿a quién? ¿Se acuerdan? A Lázaro es el más conocido, número 1, y ahí las mujeres recibieron, ¿verdad? A ese muerto. ¿Quién más? ¿A una niñita? Sí, la hija de Jairo, muy bien. Y también esa historia no es tan famosa ni tan conocida, pero iban a un sepelio llevando el féretro con un joven y Jesús está llegando a la aldea y hay gran alboroto. Y dice, ¿qué pasó? Ah, pues es que esta señora va a enterrar a su hijo porque ya murió. Se acerca al féretro y le dice, levántate, imagínense el terror ahí de todos, ¿verdad? Los que iban cargando el féretro, pero no lo hayan aventado, ¿verdad? Pero ver que se levantaba ahí y resucitaba. Estas son promesas que se pueden ver en la vida y son muy hermosas, pero hermano, también tenemos lo opuesto. Y lo que podemos empezar a ver, y ahorita vamos a comentarlo, es cómo algunos o muchos no vieron la promesa o no recibieron el cumplimiento de esa promesa en vida. Entonces, el punto número 2 es los que por la fe, porque también tuvieron fe, no es que ellos no tuvieron fe y no queremos ahorita ser como los carismáticos, ¿verdad? De que quieres sanarte de tus enfermedades. A ver, en el nombre del Señor, te sano en este momento, ¿te sanaste? No, es que te faltó fe. Y el predicador nunca queda mal, ¿verdad? Porque dice, si te sanaste, yo te sané. Y si no te sanaste, te faltó fe. Entonces ellos no quedan mal. Pero aquí no es que no hayan tenido fe, es que el plan del Señor era otro. Vamos a leer versículo 35 al 40. Dice así, de la segunda parte del 35, otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Ahí está una clave. No aceptando su liberación, o sea, su liberación, por ejemplo, los que fueron al horno de fuego, iban a quedar libres si ellos adoraban a un falso Dios, ¿no? No les costaba nada más que arrodillarse y decir, ah, sí. ¿Y costaba algo hacer eso? Físicamente podemos decir, pues arrodillarse no cuesta nada o hacerlo, aunque ni crea, solamente Él quiere que me arrodille cuando pasen los músicos y lo hacemos, ¿verdad? Con tal de salvar la vida momentáneamente, pero eso tiene una implicación también a futuro. Ellos dicen que no aceptaron esa liberación momentánea a fin de obtener una mejor resurrección. Claramente está apuntando a que eso les iba a costar la muerte. No aceptaron esa liberación temporal. Versículo 36, otros experimentaron insultos, azotes, cadenas y prisiones. 37, fueron apedreados, aserrados. ¿Saben lo que es aserrados? Cortados con sierra, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Parece un tanto contradictorio este versículo. ¿Fueron aprobados? Sí, pero no recibieron la promesa. Como decir, ¿pasaste el examen? Sí, pero reprobé el año. Me quedé fuera, ¿no? ¿Pasaste el examen? Sí, pero me quedé fuera de la convocatoria de la universidad. Hiciste lo que tenías que hacer, fuiste aprobado por tu fe, pero no recibiste la promesa. Ahí también debemos descansar en que eso no depende de nosotros. El resultado solamente lo da Dios. Hay misioneros que han ido al campo misionero y han estado 10, 20, 30 o 40 años
y nadie se ha convertido. ¿Fracasaron? No fracasaron. Hicieron lo que tenían que hacer, pero no vieron tangiblemente el fruto. Los que llegaron después de ellos cosecharon a manos llenas, pero a ellos les tocó morir, a lo mejor sin ver que había convertidos en esa región. Versículo 40, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Quiero que reflexionemos, y si tú has tenido a bien tomar tus notas, subrayar tu Biblia, subrayar palabras clave, una de las palabras clave de este capítulo, sin lugar a dudas, es promesas. Y viene casi siempre acompañada de recibir promesas, o lo que es lo mismo, obtener o alcanzar. Vemos el caso, por ejemplo, de Abraham y Sara, y los mismos patriarcas Isaac, Jacob y José. A ellos les tocó vivir como extranjeros en la tierra que se les había prometido. Dios le dijo a Abraham, te voy a entregar esta tierra. ¿Sí? ¿Y se la entregó, sí o no? Pues a sus descendientes, porque a él no. Él vivió como extranjero, como peregrino, y ya dijimos también que hasta tuvo que comprar un pedazo de tierra para enterrar a su esposa que murió. Versículo Hebreos 11:13 dice algo muy claro ahí. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Murieron en fe sin haber recibido las promesas, solo las vieron de lejos y aceptaron con gusto lo que les tocó vivir. Y creo que eso también nos toca reflexionar bastante en ello. ¿Aceptamos con gusto lo que nos toca vivir? Creo que de lo que adolece el ser humano más que cualquier otra cosa es del contentamiento. Nunca estamos contentos. ¿Quién ya tiene el nuevo iPhone 25 Plus Pro o como se llame? Bueno, ¿saben qué? Mañana va a salir el nuevo. Ya están obsoletos. Váyanse formando en las tiendas de Apple para que lo vayan a conseguir. Nunca vas a estar completo teniendo la máxima vanguardia. Nunca. Podemos hacer muchas otras preguntas. ¿Quién tiene casa propia y quién no? Y cuando la tengas, ¿ya estás feliz? No, ahora tengo otros problemas. Ahora tengo otras complicaciones. ¿Tienes carro? Sí o no. Y cuando lo tengas, ¿ya estás feliz? No. Un aumento de sueldo, por favor, porque no vivo feliz. Con un aumento sería feliz. ¿Te lo dan? ¿Y qué crees? Es que si todo lo que te imagines, todo lo que te imagines nos causa falta de contentamiento. Estos hombres y mujeres aceptaron con gusto lo que les tocó. El versículo 36 inicia con una frase, dice, otros experimentaron, o lo que es lo mismo, otros recibieron la prueba de. Todo en esta vida es una prueba, todo. Todo en esta vida está probando tu corazón. Dios está poniéndole fuego a tu corazón, que es la prueba, para que sea purificado. Porque sabes que si tú encuentras esa plena satisfacción en este mundo, entonces tu fe no está fortalecida, tu fe no está purificada, tu fe no está en Dios, tu fe estará entonces en las cosas o en las personas o en las circunstancias. Todo en esta vida va cambiando y nuestra fe se tiene que ir purificando. Definitivamente estos hombres y mujeres recibieron la aprobación de Dios, pero no el cumplimiento de sus promesas. Nos ponemos a pensar y definitivamente
son pruebas tremendas. ¿No te has hecho la pregunta, por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, ahí tendremos que tener una acotación, ¿verdad? No hay gente buena, así que esa frase ya no tendría sentido. Vamos a modificarla. ¿Por qué le pasan cosas malas a los que creen en Cristo? Son pruebas. Muchas veces vivimos en la teología de la recompensa. Si hago bien, me va bien. Si hago el mal, me va mal. No sé tú, pero a mí muchas veces me ha pasado que peco y ahí estoy, ¿no? Pues seguramente me va a ir mal en el negocio o en el trabajo, con mi familia, uno de mis hijos se va a enfermar, mi esposa se va a enojar conmigo, me va a querer abandonar, mis padres, algo va a pasar ahí, la iglesia, el sermón se me va a olvidar. Estoy pagando los pecados, ¿verdad? Pensamos que estamos pagando pecados. Hice mal, entonces me va a ir mal. Pero yo también he visto que cuando me he portado mal, a veces todo sale bien. Si ustedes leen el Salmo 73, el salmista empieza a ver eso. ¿Por qué aquel al que no te teme, al que no te conoce, al que blasfema de ti, al que levanta su voz y te insulta, por qué le va bien? Incluso se ven robustos, se ven llenos de salud, se ven increíbles, prosperan. Y los que confiamos en ti, nos va mal, flacuchos, desnutridos, enfermos, de malas, no nos sale nada. ¿Qué está pasando? Hasta dice el salmista, pues hasta me dan ganas de decir que de balde he limpiado mis manos y mi corazón. Como decir, de balde he vivido para ti, pero después también el Señor le instruye, mira, ellos están en un resbaladero y van a acabar en el infierno. ¿Quieres lo mismo? No, ¿verdad? Esa teología de la recompensa no es correcta siempre. Habrá momentos y habrá situaciones en que sí, por supuesto, la paga del pecado es muerte. Era para que ahorita cayéramos fulminados todos, porque todos hemos pecado. Y cuando haces tu gran obra del día, tu gran obra para Dios, tu gran servicio, hay veces que hasta te va mal. Estás queriendo servir a Dios y de repente alguien te deja de hablar. Los vecinos se ponen en contra tuya. Tus familiares empiezan a decir, no, pues es que tú, que no sé qué. Parece que todo te sale mal, te despiden del trabajo, chocas en el carro. Señor, pero te estoy sirviendo. No tomen tan en serio esa teología de la recompensa. Sí hay que temer a Dios y sí hay que servirlo independientemente de cuáles sean los resultados. Eso sí. Y si te va mal, pues velo como una prueba del Señor. Si te va mal por tus pecados, pues entonces deja de pecar. Si te va mal, aunque reconozcas y digas, pero ¿quién puede reconocer que no ha pecado? Tampoco puedes decirle a Dios, Señor, esta semana no he pecado, me tiene que ir bien. ¿Verdad que no? Podemos clasificar esta lista, ya para terminar, entre los que sufrieron y los que sufrieron y murieron. En esta lista se ve que todos sufrieron. Algunos sufrieron una persecución, aflicción, insultos, fueron prisioneros, pero no murieron ahí. Otros fueron insultados, torturados, presos, afligidos y murieron causa de esa condición. ¿Te viene a la mente algunos nombres de la Biblia? Esteban, ajá. ¿Quién más? Juan el Bautista, ajá. ¿No se acuerdan de Job también? ¿Verdad que sí? Pruebas. Oye, pero si Job estaba sirviendo a Dios, pues sí, ahí Job creo que es el resumen de las dos situaciones, ¿verdad? Sufrió,
bueno, no murió por ese sufrimiento, y el Señor después de su sufrimiento le deja ver también su cumplimiento o su prosperidad al final de la historia. Pero profetas como Elías, Jeremías, el mismo Daniel, Pablo, Timoteo, Pedro, Juan, pisaron la cárcel, fueron azotados, fueron maltratados, fueron insultados, fueron perseguidos. Se tuvieron que esconder incluso en cuevas, el caso de David, el caso de Elías, el caso de unos profetas que Jezabel, la malvada Jezabel, quería matar, ahí en primer libro de Reyes 18. Escaparon, pero fueron afligidos, salvaron su vida y bueno, no se nos dice más, ¿verdad? De muchos de estos profetas. También los que sufrieron y murieron, que fueron apedreados, aserrados, muertos a espada, como Juan el Bautista, fue decapitado, ¿verdad? Prisionero y decapitado. Esteban apedreado. Jacobo muerto a espada. Isaías, hay una cita que tengo acá, el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia menciona, la tradición judía dice que Isaías murió mártir bajo el reinado del rey Manasés, fue hijo de Ezequías, y fue condenado a muerte por haber osado decir que había visto a Dios. Recuerdan que Isaías en el capítulo 6 menciona, y vi el trono de Dios y sus vestiduras y estaba yo ahí. Bueno, pues como él insistía en esa visión, según esto fue condenado a muerte. Y también fue condenado a muerte por haber comparado a Jerusalén con Sodoma y Gomorra en la acusación que hace el profeta. Se cuenta que este profeta se refugió dentro del tronco de un cedro que estaba hueco, tal vez para esconderse. Y el rey dio orden de aserrar el árbol. Ya estaba dentro del tronco, pues pásenlo para acá y corten el árbol a la mitad con Isaías adentro. Se cree que es a él a quien tiene en mente el autor de Hebreos para decir que murieron aserrados, más todos los mártires anónimos, ¿verdad? Que no sabremos nunca sus nombres, pero que murieron también de esa manera. Dice el segundo libro de Reyes 21:16, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro, aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Estos hombres fueron aprobados por Dios, que significa que sus vidas le eran agradable a Dios, como lo hemos visto también, y sigue la línea en sintonía desde que empieza a decir que por la fe Abel fue agradable a Dios, por la fe Noé, por la fe Enoc, y por la fe todos los que se mencionan en este capítulo han sido hombres que han sido agradables a Dios por su fe. ¿Nosotros podremos ser agradables a Dios por lo que hacemos o por lo que somos? O por ninguna de las dos. A pesar de lo que somos, lo que hacemos después cobra relevancia porque la misma fe nos anima y nos lleva a caminar en fe. Pero en realidad tampoco es que nosotros estemos hoy en día diciendo, ay, ¿quién fuera como Enoc? Podemos ser como Enoc por la fe en Cristo Jesús. Podemos ser como Noé, pregoneros de justicia. Podemos ser como Abraham, que por la fe fue justificado. Y podemos ser como todos estos hombres y mujeres que se mencionan aquí, pero solamente por la fe. Y aquí lo que tiene relevancia es esa fe. Todo el capítulo de Hebreos nos habla de la fe. Por supuesto que ellos hicieron cosas, pero primero, antes de hacer cosas, estaba la fe. Las cosas que hicieron son resultado de esa fe.
Estos héroes dieron gloria a Dios, caminaron en fe y murieron en fe. Muchos sufrieron, muchos fueron asesinados. Y también comunica ahí en el versículo 38, porque el mundo no era digno de ellos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, que ellos no se sentían cómodos con el mundo, ni el mundo con ellos. Así que, hermano, cuando empieces a sentir comodidad con este mundo, cuando empieces a sentir tal placer en este mundo que quisieras vivir aquí para siempre, ten cuidado, porque este mundo no debe ser tu máxima aspiración. No debemos buscar el placer en este mundo, debemos buscar el placer y el contentamiento final en nuestro Dios. Y Dios mismo da testimonio de ellos. Dice ahí en el versículo 39, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Cristo tampoco vino a acomodarse a este mundo. También Él sufrió, también Él fue rechazado, fue insultado, fue perseguido y al final también murió. Él mismo se despojó de su riqueza, se hizo pobre, se despojó de su dignidad como rey, se humilló haciéndose hombre y haciéndose siervo. Él fue maltratado y asesinado para que en su muerte podamos ser perdonados de nuestros pecados. Me gusta lo que establece Pablo como meta para él mismo en Filipenses 3, 9 al 11, y con esto vamos a terminar, porque es un llamado para todos nosotros, hermanos, a ver que muchas veces la promesa no se hará realidad en esta vida, pero sin lugar a dudas se hará realidad en la resurrección. Dice Filipenses 3, 9 al 11, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Aquí también hace mención de que no es por las obras, no es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, en que Él puede ser hallado en Cristo, hallado siendo agradable a Dios, hallado justo. Dice ahí la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y tiene como meta Pablo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Este capítulo, con esto se acaba este capítulo de la fe, pues nos debe de llevar a analizar nuestra vida, si estamos viviendo en fe o no, si nuestra fe tiene que ver con las cosas tangibles o no, si tenemos más fe cuando recibimos más o tenemos más fe a pesar de que no recibimos las cosas. ¿Cómo está tu fe? ¿Está tan firme y tan segura como las de estos héroes que hemos visto esta mañana? ¿O necesita ser purificada? ¿A cuántas pruebas te ha sometido el Señor y cómo has salido? ¿Las has enfrentado en tus propias fuerzas, con tus propios medios? ¿O las has enfrentado de la mano de Dios y en el poder de Dios? ¿Nos tocará ver promesas cumplidas? Yo creo que sí, algunas. Muchas otras no nos tocará ver esas promesas cumplidas, pero a pesar de ello, debemos seguir firmes, trabajando para el Señor, sirviéndole, aunque en este mundo nos vaya mal. Oremos. Padre bendito, tú nos has dado testimonio en las vidas
de estos hombres y mujeres, pues que vieron lo invisible, Señor. Y aunque parezca un término absurdo para nosotros, es de la manera como debemos vivir, viendo lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno y lo que sí vemos es temporal. Ayuda, Padre, a nuestro corazón a no distraerse en las cosas temporales, en las cosas terrenales, en las cosas efímeras que tarde que temprano terminarán enterradas en las ruinas de este mundo. Ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, a no estar cómodos con las cosas de la tierra, sino con las celestiales, Señor. Encontrar contentamiento en lo espiritual, en todo lo que tú has dispuesto para nosotros, Padre. Ayúdanos porque es una prueba difícil. No sabemos lo que pasará ni siquiera en la siguiente hora, mucho menos lo que será mañana o el próximo año o el resto de nuestras vidas. No sabemos nada. Pero Padre, queremos aceptarlo con gusto desde hoy, sabiendo que nuestra vida está mejor en tus manos que en las nuestras, sabiendo que tú nos llevarás y nos sostendrás en la fe a pesar de cualquier prueba que podamos experimentar. Lo sabemos, Señor. La pregunta real es, ¿lo creemos? Ayuda, aumenta nuestra fe, por favor, ayuda a nuestro corazón a creer todo lo que tú has dicho en tu palabra. Y ayúdanos también a fortalecer nuestra fe al ver los testimonios que están en toda tu palabra. En todo momento se ven esas expresiones de fe de hombres y mujeres que creyeron en ti y esperaron en fe en ti. Muchas veces murieron con esa fe y con esa convicción sin recibir lo que tú les habías prometido. Ayúdanos, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.